Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el seminario del Redentor. Hoy día terminamos el curso de predicación, hablando de aplicación y el corazón cuando predicamos. Y como he dicho muchas veces, hay mucho más que podría aprender de predicación y por eso tenemos todo un certificado acerca de predicación. Eso solo es un curso. Entonces, vamos a terminar hablando, como yo dije, acerca de aplicación y el corazón, porque cada sermón nos hace preguntar, ¿y qué? Eh, ¿Por qué me importa? Eso hace pensar todos los miembros de la iglesia, cada incrédulo, todos están diciendo, ¿por qué me importa? Y necesitamos contestar cómo se aplica al texto a tu vida. Entonces, vamos a hablar de esto y cada texto de la Biblia tiene aplicación. No haga la misma aplicación siempre. Por ejemplo, los bautistas usualmente se aplica así. Lea la Biblia, ora, evangeliza. Eso es la aplicación por casi cada sermón, no importa cuál texto. Y voy a ayudarles en buscar mejores aplicaciones. Eso va a cambiar la manera de predicar. No es siempre ser santo o ora o lee la Biblia. Hay mucho más. En iglesias carismáticos, la aplicación usualmente es da más dinero, necesita dar más dinero. Pero cada texto tiene aplicación. Y si está pensando, oh, yo necesito buscar aplicaciones diferentes, necesito añadir más acciones y voy a llenar la vida de mi gente. Y eso pasa a veces con predicadores. Han usado las aplicaciones básicas como lee la Biblia, confía en el Señor, evangeliza, cosas así. Entonces empiezan de inventar otras aplicaciones. Mujeres no tengan pantalones. Hombres necesita salir con la esposa una vez cada semana y comer afuera. Y leyes que la Biblia no nos da. No necesitamos añadir más acciones. Realmente, cada texto tiene muchas aplicaciones diferentes y necesitamos conocer la gente, saber qué es necesario, pero también necesitamos cambiar nuestra manera de aplicar el texto, no solo dar acciones que hacer. Hay mucho más. Y vamos a estudiar cómo hacer eso, pero primeramente quiero darle otra advertencia. No solo aplica al fin del sermón. Muchas veces un predicador da la idea, explica lo que dice la Biblia y al fin, rapidito, dice, y por eso haga esto. No, debemos mezclar la aplicación en cada parte del sermón. Y cuando pensamos en aplicación, no debemos solo pensar en acciones. Realmente, acciones son últimos. ¿Por qué? Dios quiere que hagamos algo. Siempre Él quiere que hagamos algo. Pero cuidado con eso, porque si decimos siempre, haga esto, haga esto, haga esto, ¿qué somos? Fariseos. Jesús, cuando Él vino, Él buscó acciones, pero como lo último, como el menos importante. ¿Qué era más importante? ¿Qué era más necesario? El corazón. Entonces, necesitamos aplicar al corazón primeramente, porque acciones son necesarias, son importantes, pero son últimos. Primeramente, necesitamos buscar el corazón. Entonces, no empezamos con qué quieres Dios que hagan ellos. Empezamos con qué quiere Dios que crean ellos, creencia. Y para empezar, voy a tener dos niveles de creencia, porque hay creencia y hay creencia. Primeramente voy a empezar con pensamientos, ideas, creencias así. Yo creo esto,
Pero si realmente yo creo, va a cambiar mi corazón, mis deseos. Entonces, pensamientos primeramente, luego deseos, esperanzas, todo esto. Porque a veces decimos, sí creo que Jesús es el único Salvador, pero buscamos salvación en algo diferente. Entonces tenemos creencia y creencia. Primeramente, pensamientos, ideas. ¿Cómo puede transformar los pensamientos? A veces con solo la autoridad de la Biblia, a veces necesitamos mostrar la verdad nada más. Por ejemplo, yo encontré un pastor de un tribu que tenía 3 espositas y yo le mostré 1 Timoteo 3 y él dijo, oh, yo nunca sabía, 2 Timoteo 3. Nunca sabía eso, que la Biblia dice un pastor no debe tener más que una esposa, debe ser un hombre de una mujer. Entonces, esa verdad vino. Él no tenía esa verdad. Entonces, Dios quiere que sepamos verdades. Y eso va a cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y eventualmente nuestras acciones. Entonces, al saber eso, él cambió su vida. Y necesitamos pensar, necesitamos saber y podemos usar argumentos y apologética, pero con cada texto necesitamos pensar qué quiere Dios que sepan ellos, que piensan ellos, porque eso va a cambiarles. Y, y empezamos con pensamientos, pero los pensamientos cambian como actuamos. Es muy básico. Realmente, si yo pienso, si yo creo que tocar mi pantalla así va a cambiar la pantalla, puedo hacerlo. Yo nunca cambiaría eso si no creía que cambiaría. ¿Me explico? Entonces, yo nunca confiaría en el Señor si yo no tuve el pensamiento que Él me salvaría. Entonces, mis pensamientos, mis ideas, mis creencias va a cambiar mi corazón y mi corazón va a cambiar mis acciones. Mis creencias pueden estar visto por mis dedos, por mis acciones, por mi vida. No es el opuesto. Usualmente no podemos empezar de hacer lo necesario, eso va a cambiar nuestro corazón. Usualmente el corazón tiene que cambiar y después las acciones. Y cuando yo haría antes, y cuando yo hice consejería bíblica con eh, parejas y gente de la iglesia, yo tendría una lista de pensamientos bíblicos. Y yo les daría un versículo y yo les preguntaría, ¿qué crea después de leer ese versículo? Y voy a tener unos ejemplos al fin del, del curso hoy, pero es muy importante saber qué crean, porque eso cambia todo. Y las doctrinas gigantes, como la doctrina de hombre, la doctrina de Dios, doctrina de escritura, las doctrinas grandes cambia nuestra vida pequeña si sabemos cómo aplicar la doctrina. Y finalmente, al cambiar los pensamientos y las ideas, necesitamos tratar de cambiar las afecciones, los deseos, la esperanza. Y eso es el corazón. Entonces, cambiamos su pensamiento, sus deseos, y al cambiar los deseos, sus acciones va a cambiar. No necesitamos hacerlo muy duro, porque si el corazón se cambia, sí, las acciones van a cambiar. Entonces, necesitamos preguntarles, ¿qué es bueno? ¿Qué busca en la vida? ¿Qué le anima? Es muy importante porque eso habla del corazón. ¿Qué quiero? Usualmente cuando aplicamos el texto decimos, evangeliza, no importa lo que quieres.
No, eso no es suficiente, no es como Jesús enseñó y no es como debemos enseñar. Necesitamos mostrarles del corazón por qué es importante, por qué desean hacer eso. Y con cambios del corazón tenemos cambios permanentes. Y una manera de tocar el corazón y no solo las acciones es ser verdaderamente vulnerable. Cuando está predicando, necesita ser honesto, necesita ser una persona que no se oculta. Es difícil tocar el corazón de los demás cuando nuestro corazón está escondido. Entonces, si quieres predicar al corazón, necesita mostrar su corazón. Puede usar ejemplos de su propia vida y puede ser honesto con las luchas que tienes, porque va a pensar, esa persona no es real si solo tiene una cara muy plástica, muy falsa, siempre sonriendo, sin problemas, siempre. Eso no es humano. La Biblia nos enseña eso, no es humano. Necesitamos ser humanos para predicar al corazón. Y una manera de hacer eso es dejar de buscar la aprobación de los oyentes. Si está buscando aplauso por los sermones, si está buscando aplauso por su vida, va a mentir. Si quieres ser vulnerable, dejes de buscar aprobación de la gente. Siérvales. Enfócate en servir los miembros de la iglesia, los visitantes, todos. Y pasa tiempo orando, confesando su pecado al Dios, viviendo una vida de corazón. Una vida de corazón no es haga eso, haga eso, haga eso, haga eso, es tener relación con el Señor mismo. Y también hay maneras más prácticas de tocar el corazón. Por ejemplo, usa ilustraciones y historias, un dicho, un razón, un argumento, toca el cerebro, los pensamientos. Si queremos tocar el corazón, necesitamos historias, especialmente si vienen de la vida real, lleno de detalles para tocar la vida real de los demás. Van a decir, sí, yo entiendo, yo tengo historias como eso también. Pero si solo venimos con razones, solo vamos a tocar los pensamientos. Queremos tocar la corazón. Y antes de darles unos ejemplos de tocar el corazón y los pensamientos y no solo las acciones, quiero dar otras ayudas con aplicación. Primeramente, quieres aplicar a la comunidad, no solo a los individuos. Si aplicamos a los individuos solos, vamos a tener individualistas. Y la Biblia dice que somos una comunidad. Muchas de las aplicaciones solo funcionan en la comunidad de la iglesia, no son individuales. Y muchas de las aplicaciones que yo oigo en sermones son individualistas. Ora más, lea más, lucha más con tu propio pecado. Pero necesitamos estar una comunidad porque la Biblia dice que somos. Casi todos los mandamientos del Nuevo Testamento son plurales, son por la comunidad. Entonces aplicamos a la comunidad. Y necesitamos pensar en el contexto de la gente, de dónde son, como yo dije en el curso anterior, cómo cambia la aplicación de la verdad en su contexto, pero también hay gente en diferentes temporadas de la vida y necesitamos pensar en ellos. Usualmente predicadores se predican a sí mismo, como un predicador como yo que tiene unos 30 y algo años, que tiene unos niños que no son muy viejos, el más, con la más edad de 12 años. Y entonces el predicador va a hablar con gente, va a aplicar el texto a gente que tiene hijos chiquitos, a gente que están casados. No, él necesita pensar en los oyentes. Tal vez hay solteros. Él necesita aplicar a ellos. Tal vez hay gente sin niños. Tal vez hay gente con niños mayores. Tal vez hay ancianos. Tal vez hay niños allá.
que nunca se han casado, que nunca tuvieron bebecitos, sus propios bebecitos. Necesitamos aplicar el texto a ellos también, a jóvenes, a padres nuevos, a padres viejos, los con trabajo, los sin trabajo, los granjeros, los ingenieros, todos. Necesitamos pensar en los oyentes para que apliquemos la palabra en una manera eficaz. Bueno, pero lo más importante de todo el curso es que aplique el texto al corazón. Y voy a darles unos ejemplos. Entonces, si tiene la Biblia, ábrala a 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Usualmente cuando oímos un sermón de ese texto, la aplicación, ¿qué es? Lee la Biblia. Lee la Biblia, una acción. Eso no debe ser primero. Primeramente queremos buscar los pensamientos. La Biblia tiene toda la autoridad. Eso es un pensamiento que necesitamos tener. Necesitamos saber eso. Tiene toda la autoridad. Tiene todo lo necesario para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Eso significa que no necesitamos nada más si queremos hacer buenas obras. No necesitamos nada más. Es la verdad. Puede capacitarnos por la vida, porque realmente cada día lo que necesitamos hacer es lo bueno. Y la Biblia nos ayuda en hacer eso. Pero al tocar el corazón con ese texto, necesitamos pensar, ¿dónde está nuestra autoridad realmente? Porque las verdades que yo dije, las verdades, como la Biblia tiene toda la autoridad, la gente dice, sí, yo creo. Y tal vez en la cabeza dicen, sí, yo creo esto. Pero en el corazón, no. ¿Cómo hacemos eso? Porque en la vida diaria, cuando ellos tienen que hacer una decisión, ¿qué es la autoridad? La autoridad es lo que ellos quieren. O la autoridad es la cultura, la autoridad es la familia. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que debemos bautizarnos, debemos reunirnos con los cristianos. Y muchos se piensan cristianos, pero dicen, mi familia dice que no puedo reunir con los evangélicos. Entonces, ¿cuál autoridad busco? ¿Cuál autoridad deseo? ¿Cuál autoridad obedezco? ¿Autoridad de la familia o de la Biblia? Porque la verdad dice, eso es la autoridad. Pero mi corazón dice, mi mamá es la autoridad. Necesitamos buscar el corazón de la gente. Aprendemos de ese versículo que la Biblia puede guiarnos para hacer toda buena obra. Eso puede transformar nuestra vida, puede cambiar todo. Pero cuando tenemos problemas de la vida, ¿dónde vamos? ¿Al psicólogo? ¿Qué deseamos? ¿El gobierno? ¿Qué va a cuidarnos? Si realmente creemos esto, va a cambiar nuestro corazón. ¿Qué busco? Debo buscar al Señor en la palabra que Él escribió, que es la Biblia. Buenazo. Seguimos ahora con otro texto que viene del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Mira, voy a mostrarle 3 textos que usamos y cuando predicamos sermones acerca de esos textos, nuestra aplicación, ¿qué es? Usualmente, arrepiéntate y confíe en el Señor. O evangeliza.
Usualmente los dos. Si no eres creyente, necesitas creer. Si eres creyente, necesitas evangelizar. Pero podemos aprender mucho más del texto que cambiaría, que aplica a nuestros pensamientos. ¿Cómo? Si todos han pecado y todos venimos de un solo hombre, eso significa que no somos mejor que nadie. Todos venimos de un solo hombre y todos somos pecadores. Eso nos enseña que no hay raza mejor. La muerte pasó a toda la humanidad. Entonces no hay razas mejores. Todos, y también aprendemos que toda la humanidad tiene la muerte. Entonces, toda la humanidad necesita salvación. Esos son verdades que necesita cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos pensar así. Y al pensar así, preguntas vienen, como yo a veces me siento mejor que otros, otras razas, otros géneros, gente con pecados diferentes que los míos. La Biblia dice que yo no puedo. Todos nosotros somos pecadores y merecemos la muerte. Entonces, si hay una homosexual, ¿él es peor que yo? No. ¿Por qué? Todos venimos de quién? Un solo hombre, y por medio del pecado que él tenía, entró la muerte. Y yo también soy muerto en mis pecados. Cualquier pecado no importa. No soy mejor por mi raza. Hay mucho racismo aquí en mi país de Ecuador. Mucho. Y la Biblia no permite eso. Entonces, al saber que todos somos de una raza, de Adán, vamos a cambiar nuestro corazón hacia otras razas. Todos somos humanos. Va a cambiar nuestro corazón hacia mujeres. Eso debe cambiar todo. Pero usualmente, ¿qué es la aplicación en la iglesia? Haga evangelismo o cree eso. Nada más. Necesitamos cambiar nuestra manera de aplicar. Otro texto con la misma aplicación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Usualmente, la aplicación de eso es confía en Jesús y reciba vida eterna. O evangeliza y da vida eterna a otras personas, que es importante, pero han perdido mucho de los pensamientos que debemos tener por ese texto. Debemos creer que cualquier pecador merece la muerte. Muy importante, muy importante. Al aprender esos, podemos aprender que merecemos el infierno, no merecemos bendiciones, no merecemos prosperidad, no merecemos una vida fácil, merecemos la muerte. Y si merecemos la muerte, ahora tocando el corazón, ¿por qué decimos mi vida no es justo? Eso no es justo. ¿Es porque pensamos que merecemos mejor? Porque no merecemos lo peor, merecemos el infierno. ¿Y por qué se sienta que como el sufrimiento es demasiado? Realmente lo que tenemos es demasiado pequeño. Mi sufrimiento es demasiado pequeño porque yo merezco peor. Mi sufrimiento es misericordia, de acuerdo con el texto. Yo no merezco respirar, no merezco tener nada de vida hoy. Entonces no puedo quejar de mi jefe, no puedo quejar de cualquier circunstancia. Y podemos encontrar todas esas aplicaciones en el texto, pero usualmente solo decimos, haga evangelismo y nada más. Otro texto, Juan 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Cuando predicamos ese pasaje que predicamos,
evangelismo o solo arrepentimiento y fe. Pero hay mucho más que podemos aprender. Por ejemplo, la vida está en Jesús. O podemos aprender que no hay otro camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Al aprender eso, vamos a cambiar nuestro corazón en unas maneras. Por ejemplo, ¿dónde busco vida? ¿Dónde yo personalmente busco la vida? ¿En Jesús? Porque Él es la vida. Pero realmente yo busco vida en el dinero, en la fama, en el aplauso de la gente, en comida, en alcohol, en algo. Podemos aplicar al corazón que desean la gente, los oyentes, que desean en el corazón, desean vida. ¿Y dónde está? En Jesús. Y no pueden encontrarlo. Entonces necesitan conocer la gente, cuáles problemas tienen, cuáles tipos de vida buscan. Si es una iglesia que busca dinero, predica contra eso. Si es una iglesia que busca aplauso o fama o gloria de los humanos, predica contra eso. Y puede elegir unos, pero hay miles de aplicaciones cuando sabemos la verdad que Jesús es la vida. Y cuando queremos aplicar al corazón, hay millones de aplicaciones. Pero también al saber que Él es el único camino, eso es una verdad que necesitan saber. Y al saber eso, Él es el único camino. Entonces, ¿cómo debemos sentir eh, cuando pensamos en los perdidos alrededor del mundo? ¿Cómo debe cambiar nuestro corazón? ¿Nos importa que hay gente muriendo en cada parte sin el Salvador? Entonces, no solo es evangelismo, eso no es la única aplicación. Voy a darle otro texto que usualmente está aplicado como evangelismo. Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando predicamos eso, decimos, otros pueden ser hijos de Dios. Si no es creyente, necesitas creer. Y si es creyente, necesitas evangelizar. Pero es demasiado simple. Hay profundidades aquí. Por ejemplo, sabemos de eso que la bendición está dado. Podemos recibir. Y sabemos que la bendición es ser un hijo de Dios. Hay dos verdades que necesitamos que sepan. Y al saber eso, al saber que somos familia al ser creyentes, eso va a cambiar nuestro corazón. ¿Por qué no hablo con Dios? Porque no siento como Él es mi Padre que me ama. Pero si creo eso, debo sentir eso. Si creo que Dios es mi Padre ahora, soy parte de la familia, eso va a cambiar mi corazón, como siento con el Padre. Yo voy a hablar con Él como es mi Padre. Solo hay una persona en todo el mundo que puede gritar en la mitad de la noche al rey. Yo necesito agua. Y el rey va a despertarte y venir. Solo su hijo. El rey de cualquier país. Él no necesita escuchar a nadie, pero ¿a quién escucha? Al hijo. Eso va a cambiar nuestro corazón. Si el rey obedezca al hijo por amor, cuanto más el rey del universo va a oír nuestras oraciones. Cuánto más va a ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Eso va a cambiar todo. Eso solo es una manera de aplicar el texto de Juan 1:12 en una manera diferente. Y como el último, solo estoy dándoles muchos ejemplos y hemos hecho unos 4 de evangelizar para mostrarles que hay aplicaciones bastantes que debemos usar. Pero aquí es otro que es muy común. 1 Corintios 3, versículo 16, que dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué es nuestra aplicación usualmente? Es ser santo, no haga pecado, ser santo, es una acción. Pero ¿qué podemos saber? Sabemos
que Dios mismo vive en nosotros, que sabemos que la iglesia no es el templo de Dios, el edificio, no, somos nosotros el templo de Dios. Y podemos aprender también que ese mismo Dios vive en otros creyentes. Entonces, eso va a cambiar nuestra aplicación. Primeramente, cuán poderoso es el Espíritu Santo. Cuán poderoso. Él vive en mí. Entonces, tengo confianza, tengo miedo. El poderoso Dios, el Espíritu que me ama, está conmigo. ¿Soy solo? A veces te sientes solo. ¿Buscas a alguien? No eres solo. No eres solo en la lucha con pecado, no eres solo en las decisiones cuando necesitas sabiduría, no eres solo cuando evangelizas. Tienes el Dios del universo contigo, pero tampoco puedes ocultarse. No puedes, porque Dios está contigo siempre. Eso va a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de desear. Pero también al saber la verdad que Dios mismo vive en mis hermanos en la iglesia, yo voy a chismear contra el templo de Dios. Yo voy a pelear con el templo de Dios. Yo quiero realmente herir mis hermanos cuando Dios mismo vive en ellos. No. Entonces, cuando buscamos las ideas y después como las ideas pueden cambiar nuestros pensamientos y corazón y deseo y todo, vamos a aplicar el texto en una manera tan diferente. Y eso cambiaría sus sermones. Eso va a dar mucho poder en sus sermones porque necesita usar la verdad que tiene poder y ponerlo en la vida diaria de la gente, y no solo en sus acciones, pero más importante que todo en sus corazones. Bueno, eso es el fin del curso. Tenemos una aplicación que es darnos un texto, un ejemplo, y puede elegir del cuál texto, y cómo aplicaría el texto a nuestros pensamientos, corazón y acciones. Entonces, después de ese curso, tienes unas semanas para contestar cada aplicación, cada pregunta, darnos las aplicaciones y darnos las preguntas y tienes el examen final. Si está tomando el curso digital en el Internet o en una manera digital, tienes unas semanas para estudiar. Necesita haber leído el último libro y haber visto todos los videos y estudiado lo que enseña para que pueda contestar las preguntas del examen final. Gracias por estudiar conmigo. Espero que estén benditos. Espero que puedan predicar en una manera más eficaz en el futuro, más fiel y con más poder para que Dios tenga la gloria en todo. Que Dios les bendiga grandemente.